Eh, Hago la intervención, mi Sí, introducción de sí, lo que soy yo. sí. Ya, listo. Bueno, yo soy psicólogo clínico Pablo Andrés Gaona. Ya tengo 4 años ejerciendo la profesión. En los lugares que yo he trabajado ha sido en centros de rehabilitación, psiquiátricos y subcentros de salud. En la actualidad manejo 2 trabajos aquí en la clínica con pacientes con drogodependencia y alcoholismo y en emergencias prehospitalarias, formando parte del Ministerio de Salud Pública en el CIS, en el ECU 91. Ya, las preguntas son sobre su consultorio, sobre el espacio físico. ¿Cree que el espacio físico donde usted se encuentra es adecuado para la atención de sus pacientes? Sí, al momento el consultorio es un consultorio no tan amplio, pero cumple con las necesidades inmediatas para el paciente, ¿sí? Hay una suficiente iluminación, hay el mobiliario que le da un poco de calma al paciente, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que el ambiente que genera el psicólogo con su consultorio tiene que ser dirigido al tipo de paciente. Si queremos ejercer una atención normal en un proceso terapéutico, se cambia ciertos aspectos del lugar para que esa presión terapéutica se ejerza al paciente y romper esquemas o patrones de conducta. ¿Cómo usted recomendaría que sean las paredes del consultorio? ¿Qué dichos colores? Ya. Recomendar así un consultorio estándar para el psicólogo sería un juicio de valor muy anticipado, ¿sí? Más bien sería el ambiente que el psicólogo quiere presentar al tipo de paciente, ¿no? Como la práctica demuestra que hay psicólogos que solo se centran en trabajar con niños y adolescentes, hay otros que se dedican a trabajar con adultos o terapia de pareja o terapia de familia, ¿sí? Es depende del enfoque del paciente y también la orientación tanto sistémica como cognitivo-conductual, psicodinámica, pero en general debería ser un ambiente amplio, ¿sí? Con colores que ofrezcan al paciente tranquilidad y energía, ¿sí? Hay una cierta teoría en colores en psicología que aporta bastante información en esto, pero lo regular es un living, ¿sí? Donde se puede entrevistar al paciente y después una sala donde se pueda ejercer una terapia individual o familiar, depende de la solicitud del paciente también, ¿eh? ¿Y considera que la ubicación de su consultorio clínico influye en la intervención psicológica al paciente? Totalmente, sí. Debe ser el exterior, más bien se refiere, debe ser un lugar, un sector tranquilo, ¿sí? No queremos estar cerca de un lugar donde pasen camiones, buses, cosas que interfieran, por ejemplo, en una terapia o en una sesión de relajación del paciente. Créanme que no vamos a relajar al paciente si vivimos en un sector así. Nunca se nos va a relajar el paciente, es más, va a llegar más tenso de lo que lo podemos enviar. ¿Otro video o sigo? Sigamos. ¿Cree usted que el espacio mobiliario que se encuentra aquí en el consultorio es adecuado para realizar una intervención psicológica? Sí, al momento sí. Se cuenta con el escritorio, se hace una entrevista inicial donde se puede comenzar un rapport, ¿sí? Y también se tiene una camilla donde se puede utilizar como un diván, se puede trabajar ahí las terapias de relajación y algunas técnicas a nivel de psicodinámica, ¿sí? Que tienen un poco de roce con el psicoanálisis. Se necesita que el paciente tenga una actitud más relajada conforme al estar sentado, ¿no? A veces es dependiendo también igual cómo responde el paciente. El paciente a veces sentado ya se comienza a ver la incomodidad y ciertos temas que se trabajen con él ya se comienza a ver la incomodidad sentado, entonces se lo traslada a un diván donde puede haber una mayor fluctuación de un feedback por parte de él. ¿Y en qué momento usted utiliza el escritorio con sus pacientes? Ya. El escritorio por lo general se utiliza en las primeras sesiones, en la sesión de consulta de cómo sería un proceso terapéutico, de iniciar un rapport, ¿sí? Porque si iniciamos un proceso terapéutico ya directo desde el diván, vamos a comenzar a generar incomodidad en el paciente, ¿sí? El paciente, como tiene el historial de atenciones médicas, él siempre se va a basar en cómo me atendió un médico.
¿sí? Un médico que me fuera una gripe, ¿cómo me recibe? Me siento, sentado, ¿verdad? Sí, me preguntan la sintomatología que ha tenido presente, entonces eso genera en él un protocolo ya anterior para nosotros, entonces que tenemos que nosotros seguir de cierta manera, ¿sí? Entonces una vez seguimos, lo relajamos al paciente, ya hacemos un rapport en escritorio, se puede decir, un rapport en escritorio, y después se puede pasar a un diván, pero ir directamente a un diván muy profesionalmente y personal no es recomendable, para mí no es recomendable. En sí sería como para aplicar los test. Sí, como para aplicar los test, delimitar un inicio y un posible final del proceso terapéutico, más cosas un poco más exactas, ¿sí? En ese sentido. ¿Y usted considera que en el consultorio debería existir una área infantil? Cuando se trabaja con niños, sí, totalmente. Con niños se trabaja a la hora de juego, evidentemente va a ser una necesidad y una prioridad tener un área donde se pueda contar con esta indumentaria para niños, ¿sí? La hora de juego necesitamos juguetes, un espacio donde el niño se sienta cómodo y pueda desplazar todos esos patrones de conducta negativos que nosotros presumimos que tiene. ¿Y usted dónde pensaría que debería estar ubicado el área de juegos? O sea, ¿en una esquina o en qué ubicación? ¿En una mesa, los juguetes? Ya, dependiendo también la edad del paciente, ¿sí? Hay pacientes, niños, que no tienen la formación en casa de jugar en una mesa, sino en el piso, ¿sí? Entonces, sería como un living, ¿sí? Una situación que esté central, que le dé al niño expansión, ¿sí? El niño no es que va a tomar un área de juego y se va a quedar encerrado ahí, sino que él es muy expansivo, el niño, por naturaleza. Entonces, él va a necesitar espacio, va a ser un espacio donde el ambiente de juego tiene que estar en el centro, para que él pueda expandirse y darnos más señal de los patrones de conducta que nosotros queremos analizar al niño. ¿Y usted consideraría que en el consultorio debería existir un reloj tanto visible para el paciente como para el terapeuta? Bueno, un reloj, una pregunta bastante única. No creo, porque a veces el paciente, cuando es consulta privada, el paciente sabe por conocimientos exteriores que tiene una hora con el psicólogo. Entonces no queremos que el paciente esté pendiente del reloj para no pasarse con miedo de que le vayamos a cobrar más, ¿sí? Entonces yo creo que no sería adecuado, ¿sí? Porque no queremos tener al paciente viéndolo a usted como terapeuta y pendiente del reloj. Bueno, yo le voy a contar esto, pero que utilizando los últimos 5 minutos que me quedan. Entonces voy a acelerar y voy a forzar el feedback que tiene el paciente hacia nosotros, ¿sí? Por realidad creo que sí debería existir que esté un reloj visible, pero para el terapeuta en sí. Sí, creo que sí para el terapeuta, ¿sí? Aunque no creo que sea tan necesario. A veces uno en terapia se excede más del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? A veces uno se plantea una hora, ¿listo? 45 minutos o 40 minutos. Pero resulta que la sesión es tan productiva que se descubren ciertas cosas en el paciente y no tenemos, y una ley para cerrar una sesión terapéutica es no dejar ciclos abiertos, no dejar que el paciente se vaya con contenidos nuevos para él y que se vaya inestable, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que cerrar una sesión terapéutica aclarando, ¿sí?, lo que se encuentra. Ahora, si por ejemplo, ya faltan unos 5 minutos para la hora que nosotros ya le predeterminamos al paciente y hay una catarsis inmensa, una catarsis de gran valor, no creo que sea ético por parte de nosotros cerrarle esa catarsis inmediatamente y él se vaya con muchos contenidos sueltos, ¿sí? ¿Y usted considera que los cuadros, como digamos sus títulos o algo así, deberían estar visibles ahí en la pared? Ya, generan confianza en el paciente, bueno, entonces estoy con un profesional que ha hecho esto, que tiene esto, que ha estudiado estas situaciones, tiene cierta maestría. Es una especie de señalética que tiene el paciente. Bueno, esto soy yo, ¿sí? sin el paciente, sin el terapeuta decir, sabe que yo tengo estudiado esto, esta situación. Entonces yo creo que sí es conveniente que el paciente sepa que, no de manera directa de nosotros, ¿sí?, sino que vea él reflejado en nuestro consultorio qué conocimientos nosotros podemos ofrecer al paciente y que sepa que está en buenas manos. Y en sí, el anaquel que se encuentra en el consultorio, ¿qué se guarda ahí? ¿Qué se archiva? Bueno, libros, material que nos pueda servir de inmediato con el paciente,
No creo que deben ser cosas familiares, ¿sí? Exponernos nosotros como lo que es familia, esa situación, cuadros que reflejen nuestra familia, que no son nuestra familia, porque de cierta manera ya estamos creando un vínculo más allá del paciente terapeuta, ¿sí? Recordemos que no tenemos que generar la necesidad imperativa del paciente por nosotros, porque en algún momento el proceso terapéutico se va a terminar. No queremos generar que el paciente se vuelva dependiente a nosotros, ¿sí? Sí, en esa situación. Juli, en el escritorio que usted utiliza para el consultorio, sí, al principio, ¿qué nomás considera que debe estar en el escritorio? En el escritorio, bueno, el escritorio también tiene un significado, ¿sí? Tiene que ser un escritorio lo más sencillo posible, ¿sí? Porque ver tanta cosa, tantos artículos, computadoras, libros, test, hojas, esferos, va a sofocar al paciente, va a saturar al paciente, ¿sí? Por eso hay pacientes que llegan a la consulta depresivos, ofuscados, entonces ver un escritorio así muy lleno va a generar en él, ¿sí? Recordemos que nuestro cerebro tiene atención selectiva y dividida, ¿sí? Entonces mientras mi paciente está escuchando mi feedback hacia él, el resto del cerebro está analizando el ambiente donde él se encuentra, buscando zonas de peligro, buscando zonas estresantes. Entonces debería ser un escritorio ligero, ¿sí? Sin muchas cosas, una computadora y lo que se vaya a utilizar al momento, ¿sí? ¿Y en sí en dónde tendría que ir ubicado o en dónde le ponen los test que han sido aplicados a los pacientes? Ya, los test que ya han sido aplicados. Sí, Y bueno, el test que ustedes, ya el paciente elabora, ustedes automáticamente lo toman y lo guardan, lo archivan inmediatamente. No queremos que el paciente vea cómo ha marcado, o que el paciente diga, bueno, yo esta pregunta creo que la marqué mal, o creo que está mal, la respondí de mala manera, entonces vamos a generar tensión en él. Test que es aplicado, test que ya es archivado para la posterior calificación e interpretación. Con una seguridad. ¿Cómo? Con una seguridad. Claro, totalmente, sí. O sea, siempre al paciente cuando se hace estos protocolos, se le indica, es un test proyectivo, vamos a trabajar esto es para explorar estas zonas, listo. Entonces darle la información suficiente y exacta para que el paciente no se vaya, bueno, regrese a casa y bueno, ¿para qué me hizo esto? ¿Sí? Y debe existir una equidad tanto en las sillas, tanto del paciente y del terapeuta. Claro, sí, totalmente. Tiene que estar al mismo nivel, ¿sí? No hacer que el paciente sienta en nosotros una figura con el tiempo paterna, ¿sí? O hostil, ¿sí? Como el terapeuta me ejerce miedo, pero voy ya porque me toca ir, ¿sí? Entonces siempre hay que ser equilibrados con el paciente, ¿sí? No está encima de ellos ni que el paciente comience a tomar el control de la situación, ¿sí? Es una relación terapeuta-paciente. Al momento de que el paciente ingresa a su consultorio, ¿cómo es la manera de recibirle? Ya, la manera de recibirle siempre debe ser una manera muy calurosa, ¿sí? Tenemos que hacer que el paciente sienta que llega a un ambiente donde va a ser ayudado, ¿sí? Donde sus necesidades, donde su demanda inicial va a ser cubierta, ¿sí? A veces el paciente llega con una demanda, pero en realidad esa no es la demanda, sino que la demanda se va descubriendo ya conforme el proceso terapéutico va avanzando. Entonces ahí se hace una comparativa de cómo llegó y qué necesidad llegamos a descubrir, ¿sí? Y el paciente, el indicativo de que el terapeuta está trabajando para él y está ayudándolo, es que el paciente se da cuenta de que, bueno, esto yo no lo había considerado nunca. ¿Y por qué aparece ahora? Esto justamente ahora. Entonces es un calificativo y es un indicativo que el paciente ya le da de que en realidad se está trabajando. Pero la recepción sí tiene que ser una recepción muy calurosa, que el paciente tenga inmediatamente la seguridad, una sonrisa, no está de más, ¿sí? Pero tampoco irnos a la exageración, ¿sí? Hay que, con la práctica uno se va formando ya ese protocolo de recibimiento del paciente, ¿sí? Ahora, hay también situaciones donde se llega a trabajar en instituciones públicas, donde el paciente que sale, el paciente que entra. Entonces, así, el terapeuta también tiene que ir controlando eso, ¿sí? ¿Sí? Nunca dejar nuestros gestos como terapeutas sin control, ¿sí? Porque a veces demostramos cierto cansancio y el paciente ya se sugestiona. Bueno, creo que no me va a ayudar mucho que digamos.
Bueno, creo que eso va a escuchar un poco y esto. Más aún con pacientes que ya tienen procesos terapéuticos anteriores. ¿Y el tiempo estimado que usted debe utilizar en los adultos o que usted utiliza en adultos, cuánto es? Ya. En adultos, yo utilizo un tiempo estimado de 40 a 60 minutos, ¿sí? Pero hay situaciones, como yo mencionaba, que la sesión llega a obtenerse una catarsis ya a los últimos minutos que usted ya se plantea como terapeuta y merece extenderlos. Yo me he extendido hasta 1 hora y media, casi 2 horas, ¿sí? Son sesiones terapéuticas que no generan cansancio ese momento, sino que después, a lo posterior, que ya uno se revisa, se hace evoluciones, bueno, y fueron 2 horas intensas, entonces después viene el cansancio, ¿sí? Pero el tiempo va dictado de cierta manera cómo manejemos al paciente, ¿sí? Pero si el paciente amerita una continuación del proceso, de la sesión, yo creo que es muy ético de nosotros continuar con el paciente. Tiene que irse tranquilo, tiene que irse cerrando ciclos, si es que se encuentra catarsis en los últimos minutos de la sesión. Ya. ¿Y en una segunda entrevista esto se alarga o se acorta el periodo de tiempo? Ya. Con respecto a eso, yo creo que las primeras sesiones son amplias, ¿sí? En tiempo, son algo extensas, pero ya con el tiempo vamos encontrando y vamos delimitando qué temas tratar. Ejemplo, familia, una relación patológica, un evento estresante de la niñez, un trauma. Entonces ya eso se va trabajando, se va ya direccionando. Bueno, en la tercera o cuarta sesión vamos a trabajar esto, se le anticipa, entonces el paciente ya sabe que vamos a trabajar con él, ¿sí? ¿Qué tema la siguiente semana? Entonces él ya viene proyectando todo esto. Entonces, me acordé que esto sucedió aquella vez y con esta situación difícil que tuve en mi vida. Entonces ya el paciente viene con ese contenido que ya se le anticipa y se lo maneja de una manera, inclusive puede llegar a durar unos 40 minutos base, ¿sí? Pero menos de eso yo creo que a nivel profesional no creo que sea prudente tener menos de 40 minutos como paciente. ¿Y el tiempo que utiliza en la primera sesión con los adultos es el mismo que se debe utilizar con los niños? Con los niños no tanto así. Con el niño creo que sí tiene que un poco, por lo general van por ahí las primeras sesiones, pero la característica primordial con el niño es que son terapias que van a mantener el mismo tiempo, ¿sí? Es un tiempo amplio porque en realidad cuando se trabaja con el niño hay que explorar mucho, hay que acoplar nuestro lenguaje que por ende ya es adulto, acoplarlo a un lenguaje del niño, hacer un retroceso de nosotros, viajar en el tiempo y ponernos como niños también, ¿sí? Para jugar con él y ver hasta dónde se puede hay la expresión del paciente. Entonces, ahí creo que sí hay una continuidad de tiempo, de unos 60 minutos en cada sesión. Por ejemplo, si nos planteamos un proceso terapéutico de unas 6 o 7 sesiones con un niño, creo que va a ser un tiempo de 60 minutos cada sesión, siempre, porque el niño va a llegar cansado, a veces el niño va a llegar a veces comiendo, hay que esperar que esta situación de digerir los alimentos, quizá viene llorando el niño de miedo de nosotros, entonces todas esas situaciones hay que considerarlas, entonces por eso a veces nos excedimos más del tiempo con niños, pero con respecto a lo que es adultos, el tiempo va decreciendo, ¿sí? En las sesiones. Eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Listo, no, de nada.